Vamos ahora, invitamos a nuestros siguientes panelistas. El segundo panel se llama Aspectos penales del fraude por insolvencia. Nuestros panelistas, el doctor Francisco Bernate Ochoa y el doctor Fernando Rodríguez Hoyos. Modera la doctora Andrea Albarracín Correa. Les voy a contar brevemente quiénes son ellos, aunque sabemos son muy conocidos. El doctor Francisco Bernate Ochoa es profesor titular de carrera académica de la Universidad del Rosario, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, doctor en Derecho, abogado titulado, egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en ciencias penales y criminológicas y en derecho penal económico. Tiene 2 maestrías en derecho penal, es doctor en derecho con amplia experiencia en la investigación y la docencia en el área del derecho penal, abogado litigante y consultor en materia penal. El doctor Fernando Rodríguez Hoyos es fiscal delegado de la Fiscalía General de la Nación, abogado y especialista en derecho penal de la Universidad de Rosario, con más de 15 años de experiencia en litigio penal y en la asesoría jurídica a entidades públicas. Se ha desempeñado como fiscal de conocimiento en casos de alto impacto y complejidad jurídica, ejerciendo funciones tanto en el ámbito territorial como nacional. Ha sido coordinador de la Unidad de Fe Pública de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, unidad encargada de investigar delitos contra la administración pública y la fe pública, como el fraude procesal y la falsedad documental. Actualmente ocupa el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado en la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, donde coordina estrategias de judicialización frente a fenómenos criminales complejos. Y en la moderación va a estar la doctora Andrea Isabel Albarrán Correa. Ella es coordinadora de servicios forenses y cumplimiento en Ceballos y Holguín Consultores. Es abogada de la Universidad Metropolitana con homologación del título de abogado en la Universidad Pontificia Javeriana, con especialización en Derecho Penal de la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, con una experiencia de más de 6 años como auditor interno, basado en la norma ISO 37001, oficial de cumplimiento para sistemas de gestión, basado en la misma norma de la Universidad de Cataluña, y oficial de cumplimiento para sistemas de gestión basado en la norma ISO 37301 de la Universidad de Cataluña. Es altamente productiva, emprendedora, dispuesta y con buena actitud, facilidad para el trabajo en equipo, excelente fluidez verbal y muy motivada a el cumplimiento de objetivos. Es flexible y tiene una alta capacidad de análisis y resolución de problemas en estos ámbitos relacionados con el cumplimiento. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Tengo que decir que sí soy. Sí, todo lo que dijeron, sí soy. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. En la ponencia anterior estuvimos viendo aquellos componentes, digamos, normativos de la actualización de la nueva norma de materia de insolvencia y sabemos que no, aunque la sensación nos diga lo contrario, sabemos que coloquialmente no tener plata no es un delito. Hay malas decisiones, hay malas inversiones, al parecer también hay malos cónyuges por ahí. Y por esa razón, pues no todo debería ser castigado. El derecho penal debe llegar como última ratio o como último recurso para poder castigar este tipo de conductas. Pero también lo mirábamos en la ponencia anterior y es que hay personas que se aprovechan de ciertos vacíos legales, se aprovechan de ciertos procesos y procedimientos y es allí donde desde el derecho penal tenemos que ponerle la lupa. También habíamos visto que desde el punto de vista probatorio existen ciertos recursos, y ya lo vamos a ver durante todo el día, para saber cómo poder demostrar estas apariencias de legalidad, estas conductas fraudulentas, estas simulaciones, pero también tenemos que tener criterios orientadores para esas investigaciones y para esas pruebas que se van a aportar en diferentes escenarios, en diferentes etapas. En ese sentido,
necesitamos conocer cuáles son esas tipologías y cuáles son aquellos escenarios que desde el derecho penal son sancionables. Y el día de hoy nos acompañan pues dos orillas, si se quiere, que a veces pueden converger, a veces no. Y doctor Bernate, como en la práctica, arrancamos con la fiscalía. Doctor Fernando, cuéntenos por favor cómo se conoce o cómo se puede ver desde el punto de vista penal la conducta que lamentablemente vemos mucho en la práctica de la insolvencia simulada. ¿Cuáles son los tipos penales relacionados con este tipo de conducta? Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores por la invitación, el profesor Bernate. Es un gusto poder participar en este evento. A veces desde Fiscalía se nos tacha o se nos señala como carceleros, ¿no, profe? Pero no es así. La mayoría de los fiscales, y yo creo que es así, tratamos de buscar en realidad la justicia. Es bastante complejo eh, tener que acusar a alguien a veces, y lo digo siempre, el principal miedo no es de pronto que un culpable quede libre, sino que un inocente vaya a la cárcel. Eso es mucho más complicado, y por eso digamos que es exigente esa labor de entrar a determinar uno con fiscalía quién es presuntamente culpable o no. En estos casos, específicamente ya entrando en materia como es el tema de la insolvencia, como tú bien lo dices, la insolvencia no es un delito como tal. La insolvencia, incluso si lo hablamos ya legalmente, es un derecho que se ha consolidado por parte de un deudor que no tiene cómo cubrir esos pasivos. No es punible como tal. Ser insolvente o entrar en bancarrota o deber no es un delito. El delito es tratar de no realizar esos pagos eh, o estafar o de engañar a los acreedores a través de actividades engañosas para no pagar, ¿verdad? Entonces, si bien en Colombia no hay un delito como tal, como en otras legislaciones, como por ejemplo en España o en Chile, que sí hay un delito específico que es esa insolvencia punible. En Colombia hay distintas herramientas. Escuché al doctor Pájaro ahora que me antecedía para tratar de llegar a judicializar esa conducta. Varias o en varias de ellas a través de un concurso real, es decir, que se realizan distintos tipos penales que todos sumados se lleva a una insolvencia punible, o algunos tipos aparentes. Me explico. Por ejemplo, está el delito de fraude procesal, el artículo 453 del Código de Procedimiento Penal, que nos indica que será punible la conducta de quien a través de medios fraudulentos engaña a un servidor público para obtener una sentencia de resolución, un acto administrativo. Para el caso que nos ocupa, distintos actos administrativos cuando se tramita ante superintendencia de industria y comercio, financiera, me disculpan, o si es dentro de un proceso ante un juez civil, si se le engaña para obtener una sentencia, ya sea la liquidación o la apertura del proceso, o algún otro acto con fuerza ejecutoria. Entonces, ese es un delito que si se engaña, no si se eh, cae en insolvencia, sino se engaña para aparentar ante un juez que se cayó en insolvencia a través de distintos medios que los iremos hablando más adelante, pues se constituiría como tal fraude procesal. Eso se puede hacer a través de falsificación de estados financieros, de contratos, de obligaciones, de distintos instrumentos como la falsedad de documento público, o a través de el alzamiento de bienes, que es un delito específico que sería el más semejante a la insolvencia punible, que es ya la volverse líquido o esconder bienes para defraudar terceros. Pero digamos que sí hay mecanismos, hay herramientas dentro del proceso penal colombiano que permitirían evitar que se consuman esos fraudes. Así es, doctor Fernando. Doctor Francisco Bernate, una pregunta. Relacionado, digamos, a lo que nos ha comentado el doctor Fernando, que hay distintos tipos penales. Entendemos que no tenemos un delito específico que hable de la insolvencia. Hay
digamos, delitos parecidos, el alzamiento de bienes, hay distintos métodos para poder, digamos, consolidar esta conducta, pero ¿cuáles son los retos que en las prácticas se materializan a la hora de analizar la tipicidad de este tipo de conductas? Bueno, lo primero, muchas gracias. Muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por habernos invitado. Por supuesto, a Ceballos y Holguín, de verdad, felicitaciones además por este evento. A mis amigos de litigando.com, gracias por invitarme. Creo que yo fui el cliente 01 de litigando.com y no estoy diciendo mentiras. Ellos me apoyaron mucho en otro momento, en otra época donde esto era totalmente disruptivo. Igual pues a mi compañero Fernando Rodríguez, compañero mío de estudios, amigo, y de verdad muchas gracias por estar acá. Es cierto que hoy pues trabajamos en dos extremos diferentes, pero la verdad para mí es un privilegio contar con la amistad de Fernando. Mm, yo cuando pues recibí esta invitación estuve recordando y por eso estoy aquí buscando, porque en el año 1982 Colombia vivió una de las crisis financieras más importantes de nuestra historia, la crisis del Grupo Gran Colombiano, que dio origen a la creación de los delitos financieros en Colombia a través de los decretos 2125 y 3130 de 1982. La verdad es que todo ese pionero proceso penal en Colombia fue impulsado por un abogado, me tocó recordar el nombre, que se llamaba el doctor Luis Javier Sorela. Luis Javier Sorela ofició como denunciante en ese proceso. Después fue un penalista muy reconocido porque, entre otras, pues hacía defensas un poco polémicas, pero pues era un penalista muy importante. Yo realmente no vine a saber mucho de él hasta cuando estaba empezando mi práctica profesional, donde me pareció totalmente extraño que un abogado litigante estuviera preso por el delito de secuestro. No, para mí no tenía ninguna lógica. Todo esto se dio en el marco de una asamblea de una compañía a la que él asesoraba, donde se hicieron afirmaciones falsas en unas actas y el abogado, que había sido muy prominente, dio la orden que nadie se salía del salón hasta tanto no resolvieran eso. Esa discusión entre socios termina con el abogado en la cárcel, acusado de secuestro, murió, murió en la cárcel. Hoy Fer es el director del Gaula y Fer de la parte jurídica en la Fiscalía del Gaula y sabe que secuestro no es solo lo que hoy se va a hacer en el Catatumbo con la Fiscalía General, sino que muchas de estas controversias societarias o familiares terminan en la Fiscalía General de la Nación. Y el problema no es tanto que la Fiscalía lo acuse, que el juez lo condene, sino que hoy nosotros hablamos de la pena de banquillo. Y la verdad es que en la Fiscalía General de la Nación, y Fer no me deja mentir, una persona acusada por una insolvencia fraudulenta, por una quiebra fraudulenta, puede estar hasta ni siquiera 12 años, Fer, porque el fraude procesal es prácticamente imprescriptible. De manera que también estaba montando mis apuntes y encontré que yo hoy tengo como defensor un caso de fraude procesal por un acta presentada en la Cámara de Comercio en el año 1998. Y es la hora que la fiscalía no les ha dicho si son culpables, si son inocentes, y eso puede resultar muchas veces peor que ser presentado ante un juez y que ser condenado. De manera que los tipos penales pues son los que ya se han comentado, el fraude procesal, el lanzamiento de bienes y particularmente el delito de estafa. Son esos tres. Ahora, el asunto viene en doble vía. Para la persona que se ve emproblemada en esto, pues va a estar indefinidamente bajo investigación penal, pero también peor aún resulta para la persona que se vio afectada con esto. Nosotros como acreedores vemos que el señor hizo una quiebra fraudulenta, denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación y van a pasar años y años y años sin que haya un movimiento. Digamos que la estrategia que yo he empleado y que Fer nos puede decir si ha sido efectiva o no, es que si esperamos que la Fiscalía General de la Nación adelante la investigación, Fernando fue fiscal de fe pública, alrededor de 3.500, 4.000 casos por despacho, entonces pues la urgencia aquí es bastante relativa, pero el éxito muchas veces está en que quien denuncia estos hechos, es decir, la entidad financiera, llámese banco, llámese cooperativa, la que sea, haga una investigación interna con altos estándares de calidad que le muestre al fiscal básicamente lo que él tiene que hacer.
Si nosotros le hacemos ese trabajo al fiscal y le hablamos de fraude procesal, le hablamos de estafa, le hablamos de alzamiento de bienes, pues seguramente le vamos a hacer mucho más fácil su trabajo y Fer no me dejará mentir, esos son los casos que tienen una vocación de éxito. Si esperamos que el fiscal haga la investigación, mande un policía a preguntar, a recoger esos papeles, pues eso no va a pasar. Por eso la salida más rápida es adelantar investigaciones internas que apunten a demostrar esos delitos, fraude procesal, estafa y alzamiento de bienes, que nos demuestren que estamos frente a una quiebra fraudulenta y que permita tener una expectativa de judicialización. Doctor, en ese sentido, entendiendo que también no solamente es un escenario bastante, digamos, doloso para la persona que está atravesando un proceso por tantos años sin tener una condena, pero también para la persona que está en la expectativa, a la víctima en este caso, que está en la expectativa de tener algún tipo de resarcimiento, ¿cuáles pudieran ser esas alternativas de los terceros llamados en garantía de estos procesos? Es decir, no solamente tenemos a la persona que fraudulentamente pues solicitó un crédito a través de la tipología que sea, a través de falsedad en documento público, privado y demás, sino que también podemos tener otros actores acá que quizás a la víctima le puedan generar algún tipo de tranquilidad de que por lo menos económicamente pueda haber un resarcimiento, ¿no? Y también lo pregunto al doctor Fernando, en estos momentos, ¿quiénes serían los sujetos activos en este tipo de investigaciones, independientemente pues del tipo penal que se haya configurado? Pero ¿cuáles pudieran ser esas garantías para las víctimas y quiénes pueden ser las víctimas en estos procesos? Pues te parece, yo te lo pinto como es un poco en la expectativa y Fer nos cuenta cuántas veces lo ha visto en la realidad y a dónde ha llegado eso. Porque digamos, lo mío es un poco más ingenuo, digamos, ilusorio, pero Fer nos puede contar, bueno, en este caso se hizo esto, esto. Lo primero, digamos que cualquier persona puede denunciar un hecho que revista las características de un delito. Hoy en día se hace a través de un correo electrónico, es algo bastante expedito, bastante sencillo. En cuestión de 8 días ya tenemos un fiscal a cargo, un equipo de investigación a cargo, eso es muy rápido. Claramente, el paso siguiente, pues, es la imputación de cargos, en la que, insisto, el fiscal no tiene un término preciso por la tipología que se prolonga en el tiempo y demás. Pero la realidad es que, con independencia de que la fiscalía pueda o no activar esos canales, tenemos unas medidas alternativas dentro del mismo proceso penal, tales como la suspensión de los actos obtenidos fraudulentamente. Por ejemplo, en la ciudad de Buga yo tuve un caso de crédito de insolvencia fraudulenta. Entonces lo que hicimos fue interponer la denuncia y una vez tuviésemos asignada la denuncia, fuimos al juez de control de garantías en audiencia preliminar y le pedimos la suspensión del proceso de insolvencia hasta tanto no se resolviera si aquí había un delito o no. Es una medida que perfectamente se puede hacer. Asimismo, si hay trámites de procesos ejecutivos con garantías fraudulentas o si hay negocios fraudulentos porque el apartamento fue a dar donde un hermano, donde un primo, lo que sea, nosotros podemos con un buen informe de auditoría, con una buena evidencia, acudir al juez de control de garantías para que suspenda esas actuaciones. ¿Cuál es el problema de esa suspensión? Que es una suspensión provisional que se vuelve definitiva hasta que el proceso no termine. Entonces, si el proceso dura 20, 30 años, pues el inmueble queda por fuera del comercio todo ese tiempo. Pero es importante que sepamos que hoy en día, por la vía de la figura del principio de oportunidad, estas tipologías como el fraude procesal y todo esto sí pueden ser conciliadas, de manera que si la situación es muy evidente, uno acude donde el fiscal, abre un proceso de justicia restaurativa y él le dice, bueno, vamos a echar esto para abajo, me garantiza los pagos, que yo no tengo problema en que la fiscalía le otorgue un principio de oportunidad. De manera que si somos proactivos, es mucho lo que podemos lograr. No sé ahora, Fer, cuál sea su visión. Gracias, profe. Sí, efectivamente, el tema problemático para las víctimas dentro del proceso penal es que el beneficio o la reparación está atada a la responsabilidad penal, ¿no? Como decía el profesor Bernate, esas son medidas provisionales que podrían evitar un riesgo inminente, un riesgo inmediato y que tendrían que corroborarse a través de una sentencia condenatoria o un acuerdo, una terminación anticipada en una sentencia. Entonces, evidentemente se puede acudir ante un juez de control de garantías a través de el proceso donde la víctima solicita se dispongan medidas urgentes con el fin de proteger los derechos de las víctimas, entre esas las que señala el doctor Bernate, o sacar bienes del mercado, decomisar algún tipo de bien que tenga algún tipo de relación con el delito,
pero son temas que van atados a la responsabilidad penal. Entonces, tenemos como fiscalía que hacer el ejercicio de tratar de acreditar y probar eso, porque si no se llega a una sentencia condenatoria, pues esas medidas van a desaparecer y las víctimas no van a poder ser reparadas. Entonces, aquí digamos que lo principal es entregarle herramientas al sistema penal para poder proteger las víctimas de este tipo de fraudaciones. Yo considero que, no sé si me anticipo algo, pero desde la fiscalía, que estos delitos que hay hoy en día no son suficientes para proteger a los deudores, a los acreedores de víctimas de este tipo de fraudaciones. Me explico, por ejemplo, el delito de alzamiento de bienes es un delito que es un delito querellable, ¿no? Es un delito querellable, significa que deberá ponerse la denuncia por la parte, no es investigable de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación, y eso tiene un término, que son los 6 meses siguientes a la comisión del delito, y estos son delitos sofisticados. Estos delitos, los deudores que quieren insolventarse legalmente, utilizan eventualmente maquillaje a documentos contables, falsificación de documentos públicos, que cuando la víctima se da cuenta que esa insolvencia fue fraudulenta, pues los 6 meses pasaron hace 5 años. Entonces, por ejemplo, el delito de alzamiento de bienes no va a ser suficiente o va a llegar tarde. El fraude procesal es un delito que no protege el patrimonio económico ni no protege a un acreedor, protege la recta administración de justicia. Lo que intenta proteger es que no se engañe a un servidor público. De ninguna manera es un delito que está enfocado para proteger a un acreedor. El delito de administración desleal es un delito también que podría eventualmente presentarse, pero no es un delito que proteja específicamente al acreedor, como sí en otras legislaciones lo hace la insolvencia punible. Entonces me parece que si bien es cierto hay herramientas que pueden permitir a los acreedores salvaguardar sus derechos en ese tipo de fraudaciones, lo cierto es que me parece que estamos ante una ausencia normativa específica. Tenemos un género que es el fraude procesal, que permitiría mayor herramienta, más aún con estas nuevas normatividades en el tema de insolvencia, que abren caminos más expeditos y que, por ejemplo, evitan o ya no tienen como auditorías previas para revisar los documentos, que eran un filtro para evitar ese tipo de fraudes. Ya no existen y ya no hay una herramienta penal específica que los proteja. Entonces, a mí sí me parece que, si bien es cierto, tenemos todas las herramientas del proceso penal, faltan herramientas específicas que podrían arreglarse para proteger directamente este tipo de eh, procesos y trámites que vienen surgiendo y que son novedosos para el sistema legal y, por supuesto, para el sistema penal. En ese sentido, doctor, usted acaba de mencionar que este tipo de conductas puede llegar a ser sofisticada, ¿no? Sabemos que ahora también, ahora hay uno incluso puede buscar en ChatGPT cómo insolventarme y me va a dar paso uno, dos, tres, cuatro y ya me insolventé. En ese sentido, doctor Fernando, también sabemos que muchas veces este tipo de conductas no se da solo, ¿sí? La persona utiliza, como bien lo dijo el doctor Bernate hace segundos, al amigo, al primo, ven que lo pongo tu nombre, ven que me ayudas en distintas fases de la cadena, ¿no? Desde la misma solicitud del crédito, en donde pues hay incluso certificados de contadores públicos falsos, adulterados, certificados laborales falsos, certificados de tradición y libertad fraudulentos también, como rentistas catastrales y demás. En esas conductas donde es tan sofisticado que incluso hay muchos actores dentro del proceso, desde la acusación, desde la persecución de la acción penal, cómo se logra, pues, digamos, judicializar a todos los intervinientes y a todos los sujetos activos en distintas calidades de este tipo de entramados. Gracias, sí, digamos que en esa parte me parece que el sistema procesal colombiano sí tiene múltiples herramientas, obviamente al respecto de los delitos que estamos hablando, ¿no? Tenemos diferentes tipos de participación en los delitos. Tenemos el autor, que sería el empresario que posiblemente presenta una solicitud de insolvencia a través de documentos falsos, que es el directamente beneficiado con la conducta, entraría responsable como autor. Si ya hay primos o familiares que se prestan para esa conducta, que sirven como colaboradores para que eso se pueda presentar, hay otro grado de
participación, que es la complicidad, que es esa persona que preste un apoyo, una colaboración para la comisión del delito, tiene una pena diferenciada, tiene una pena, digamos que en este caso iría del 50%. Tenemos el determinador, yo como empresario contrato un abogado y le doy los documentos falsos para que vaya y los presente el trámite de insolvencia sin que el abogado sepa, ¿verdad? Entonces, él no respondería porque no tendría dolo. Estos delitos tienen dolo, es decir, tienen que tener la intención de engañar. Y el que verdaderamente está engañando, en este caso, pese a que no haya ningún acto de ejecución, es el empresario, respondería como determinador, que es la persona que determina al abogado para entrar a responder. Entonces, que en ese caso yo sí creo que el sistema penal está blindado. Cada uno de los eslabones que participan en esa cadena del delito podría configurarse dentro de ese grado de participación y respondería de acuerdo a esa participación que haya cometido. Entonces, por ese lado me parece que sí hay herramientas para poder judicializar a todos los eslabones de esa cadena. En ese sentido, doctor Bernat, y tal como nos comenta el doctor Fernando, sabiendo que tenemos tantos eslabones y ya desde la óptica de las víctimas, en este caso, y sabiendo que muchas veces hay que coadyuvar a la fiscalía a la hora del recaudo probatorio, desde el punto de vista de las víctimas, ¿cómo son esas estrategias para poder, digamos, ubicar la información, ubicar cuáles son esos criterios orientadores y apoyar el ejercicio probatorio de la fiscalía cuando ya hay una denuncia o incluso antes de interponer una denuncia? Sí, solo una cosa adicional a lo que decía el doctor Fernando y es la siguiente. Digamos que tenemos una fiscalía sobrecargada, con mucho trabajo, con muchos casos, etcétera. Y creo que la institución se ha ido acomodando a una práctica que la verdad nadie hubiera anticipado. Ahora que hablaba la doctora Andrea de la Cadena, el modelo de investigación que hoy aplicamos en Colombia, yo sé que el doctor Fernando no lo puede asumir acá porque sería un asunto muy delicado, siempre es apretar al más débil. Entonces, a ese primo que recibió la casa, mi doctor me lo llama a un interrogatorio, le dice que va con medida de aseguramiento, solicitud de extradición o que si quiere pase al cuarto de al lado y conversan un ratico. Él no lo puede decir, obviamente, pero así funciona. Por eso ustedes ven que hoy en día en cada investigación hay un testigo estrella. Y literalmente funciona así. Si quiere hablemos aquí o si quiere nos vemos en un mes y yo pues voy a hacer esto, esto, esto. Entonces, esa es una práctica que se ha establecido en Colombia y que en casos como este, pues tengan presente eso. Es decir, siempre hay un eslabón mucho más débil. En algún caso que tuvimos la oportunidad de tramitar, detectamos que el eslabón más débil de la cadena era un centro de conciliación, que se había prestado para que allí se realizaran actos que derivaron en insolvencias. Entonces, en vez de ir al empresario, a sus primos, a su esposa, lo que hicimos fue ir directamente al centro de conciliación, que en palabras muy sencillas era el que más tenía que perder. Rápidamente el centro de conciliación se ofreció a llegar a un acuerdo, a destapar todo, de manera que cuando fuimos a la fiscalía, pues ya las cartas estaban completas. Yo lo que creo es esto, cuando somos víctimas o tenemos conocimiento de un delito, hay dos vías para hacerlo. La primera es la vía que es perfectamente inviable, que nunca vamos a llegar a absolutamente nada, que es un desgaste, que es una pérdida de recursos, que es interponer una denuncia penal y esperar a que el fiscal del caso lea mi caso, tenga el policía listo para ir, tenga todo perfecto. Eso desafortunadamente, salvo que haya recursos públicos, niños o delitos de contenido sexual o pues de lo que hace FER hoy en día del Gaula, pues las expectativas son muy poquitas de que eso realmente ocurra. La opción número dos, que es la que realmente puede ocurrir, es tan pronto tenemos una intuición de que hay un fraude crediticio, una insolvencia fraudulenta, o cualquier otro de estos escenarios, lo que tenemos que hacer es inmediatamente tener presente que nuestro Código de Procedimiento Penal habilita a las víctimas a hacer el mismo recaudo probatorio que hace la Fiscalía General de la Nación, con dos excepciones, la interceptación de comunicaciones y la realización de allanamientos. Entonces lo que tenemos que hacer es inmediatamente documentar el evento, establecer todo el alcance a través de una auditoría interna con alcance judicial. Yo personalmente lo hago con Ceballos y Holguín y por esa vía el martes tuvimos dos capturas muy importantes en Quibdó señalados de una defraudación
importante a una entidad financiera, ya están a buen recaudo de la justicia, están en la cárcel, que es donde tendrían que estar. Entonces, acudimos a una organización, a una empresa, a una compañía certificada que sepa lo que está haciendo y básicamente todo el recaudo que tendría que hacer la fiscalía lo hacemos nosotros. De manera que al doctor Fernando lo que le llega es la denuncia y las evidencias. Evidencias que él ya no tiene que legalizar, porque se pueden legalizar incluso por la víctima. Yo he accedido a cuentas bancarias de personas. Podemos hacer todo lo que haría un fiscal, con excepción de interceptar comunicaciones o realizar allanamientos. De manera que mi recomendación sería hacer investigaciones internas técnicamente avaladas y bastante robustas que nos permitan llegar al fiscal con toda una evidencia contundente. En su intervención, doctor Bernate nos decía que teníamos dos excepciones a pues, esa libertad probatoria, si se quiere, que tienen las víctimas acá en Colombia. En temas de, porque muchas veces sabemos dónde está la evidencia, ¿sí? Muchas veces sabemos, no, es que está en la cuenta bancaria del primo, muchas veces está en la de la mamá, etcétera. Cuando queremos realmente obtener la información, obviamente por el conducto legal, y tener información de cuántos ingresos, cuántos egresos tiene esta persona, y no tenemos la autorización, que sería el mundo ideal, de poder obtener esta información directamente desde ellos, cuáles son las otras vías para no sentir que estamos frente a una pared de ladrillo y que la información sí la podemos utilizar y que sí puede ser utilizada posteriormente por el señor fiscal. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero tiene que haber, y usted me corrige, Fer, porque pues esto sí usted lo hace todos los días. Lo primero es que tenemos que tener un código único de investigación. Es decir, debe haber una denuncia en trámite. No podemos hacer este ejercicio con el propósito de indagar, averiguar, auscultar. Tiene que haber una noticia criminal en trámite. De manera que lo que yo personalmente recomiendo es, ante la evidencia de que hay una posible irregularidad, interponemos una noticia criminal en unos términos muy generales, en unos términos muy abiertos, incluso contra personas indeterminadas, pero con eso obtenemos el código único de investigación, que es el número de 21 dígitos que corresponde al código de la investigación. Sobre eso, podemos dos vías nuevamente, o acudir donde el fiscal, que tiene mucho trabajo, y esperar mucho tiempo, o por el contrario, yo puedo ir, ya ni siquiera tengo que hacerlo físicamente, sino mando un correo electrónico donde solicito una audiencia preliminar de búsqueda selectiva en base de datos. Entonces, esa puede ser una audiencia programada, es decir, puede tomar, según la ciudad, entre 15 y 21 días o puede ser inmediata. Entonces, si la pido a las 8 de la mañana, va a ser antes de las 2 de la tarde. Si la pido a las 2 de la tarde, va a ser antes de las 10 de la noche. Entonces, acudimos ante un juez como apoderados de la entidad crediticia, la entidad bancaria, la entidad cooperativa, la entidad financiera, con una orden de trabajo para investigador, donde le vamos a decir, le autorizo que el investigador acceda a esta información, es decir, datos sensibles, es decir, movimientos bancarios, información personal, todo eso se puede acceder si uno lo sabe sustentar muy bien. Sustento la necesidad de obtener esa información en el marco de un supuesto de fraude crediticio y me van a dar un término que siempre y cuando no haya habido un juicio son 30 días. Lo que pasa es que son 30 días calendario. Eso muchas veces lo aprendemos de la peor manera. Entonces, el juez me va a dar un término de 30 días para que mi investigador acuda a la entidad crediticia con la orden de trabajo y obtenga los extractos. Una vez yo tengo los extractos, el investigador me diligencia un informe donde me dice, esto fue lo que obtuve. Él tiene 12 horas a partir de que recibe la información para hacer el informe y una vez yo recibo el informe dentro de las 24 horas siguientes, acudo al juez de control de garantías para que me dé el aval sobre esa información. El juez me da un acta, me da el aval y eso ya se entiende como información legalmente obtenida, es decir, que puede ser utilizada en un juicio. Este es un trámite que en el peor de los casos puede tomarnos 45 días entre que hacemos toda la diligencia y tenemos definitivamente los extractos con esa vocación probatoria. Ustedes van a preguntar, bueno, pero si algo salió mal y el juez lo negó, ¿los puedo volver a pedir? Se puede pedir cuantas veces quiera. El éxito está en saberlo pedir, saberlo sustentar y tener muy presente esos tiempos, porque a veces a uno se le pasa esos tiempos y se pierde un esfuerzo y se pierde un tiempo. Doctor Fernando, en el sentido de que también estábamos conversando que muchas veces, y ayuda mucho obviamente a la tarea de la fiscalía, llegar con esa prueba pericial, llegar con esa información recaudada,
¿Qué sucede o cuáles son los obstáculos que afrenta la Fiscalía cuando esa información no está tan lista a la hora de presentar una denuncia o o en las fases preliminares del proceso penal? Gracias. Bueno, como decía el profesor Bernate, uno con fiscal en un despacho de 3.000, 4.000 procesos se abruma. Yo le hacía los cálculos y me decía una vez un fiscal, vea, doctor, yo juiciosamente llego y me siento a leer una carpeta, pero juicioso. Me demoro medio día leyéndola, sin tomar decisión, sin dar órdenes, sin hacer plan de trabajo. Son 3.000. Póngale cuándo acabo yo de revisar el despacho, sin tomar ningún tipo de actuación. 10 años, no sé, tocaría hacer el ejercicio. Entonces, en la experiencia, y lo sostengo acá, uno va sacando procesos, hay procesos de priorizados, procesos grandes, pero procesos normales, el que jode, el que tiene todos los días a la señora sentada, doctor, mi casito, y llega el abogado, uno, páseme la carpeta, señora, a ver qué es lo que quiere, y uno lo mueve, porque y no, no. Entonces, me parece que el plus que daría la recolección de evidencias por parte de un abogado, un representante de víctimas que pudiera ayudar, no solo es colaborarle el trabajo y quitarle a uno un poco de trabajo, sino el conocimiento del caso. Uno no se puede entrar en una profundidad absoluta como lo puede hacer una víctima, como la tiene una víctima y como la tiene un apoderado de víctimas. Uno lee el caso, uno lo entiende, pero al otro día pasa otra carpeta, ¿verdad? En cambio, la víctima tiene en su cabeza su problema, lo tiene claro, sabe qué necesita, sabe dónde buscar la información. Entonces, me parece que por ese lado, no solo el realizar las audiencias, que es un tema que quita tiempo, sino entregar ese conocimiento personal del caso me parece fundamental, porque esos delitos tienen una especialidad. Los fiscales principalmente somos penalistas. Entonces, los fiscales ambientales son penalistas. Los fiscales de andas criminales somos penalistas. Los de patrimonio económico somos penalistas. Y requerimos de peritos o requerimos de expertos que nos den información específica sobre temas que desconocemos, porque como un médico, no podemos, un médico general, pues sabe mucho y no sabe nada. Entonces, necesitamos de gente que nos ayude. Entonces, esos abogados especializados en distintos temas que nos van a entregar la información ya desmenuzada, claramente van a ser un plus en el caso y va a hacer que sea un caso que posiblemente tenga un mejor destino. Ahí hay una cosa, Fer, que incluso fue incluso mi experiencia en ese pasado que yo tuve en la Fiscalía General de la Nación, muy bonito, donde uno un mes está en patrimonio económico, al otro día va a dar, es que a mí me pasó todo eso, porque trabajaba en patrimonio económico, después fui a dar a peculado y después no me di cuenta y estaba en otro lado, En y en vida una de esas, sexual. sexual, en una de esas fui a dar a la unidad de delitos, esto es verdad, en uno de los encargos que tuve en un cargo importante de la fiscalía, entonces crearon la ley de delitos ambientales. Entonces, el primer problema que teníamos era, ¿dónde pongo eso? Lo mandamos a la unidad de administración pública, porque era la de más ambiente. Así tal cual, era la de más ambiente, se mandó allá. Entonces, Fer ha estado en secuestro, en patrimonio, yo me acuerdo que usted estuvo en financieros, ha pasado por todas las unidades. ¿Eso qué significa? Que ellos no tienen la capacidad de forzar, de tener un conocimiento profundo. Fer hoy en día está en secuestro. Entonces, si le hablamos del delito de fraude procesal en los procesos de insolvencia, necesita tener un apoyo, porque además los investigadores que él envía a los casos de hoy, cuando van a ir a declarar en juicio, ya están jubilados, ya están pensionados, ya montaron su propia oficina, entonces ese conocimiento también se pierde. Por eso lo mejor siempre es ser un apoyo para el fiscal, porque claramente la especialidad en el conocimiento, creo que ni siquiera hoy en día, creo que en el único ámbito donde hay una especialización es en captación, donde vienen los mismos señores de toda la vida. Ya uno se jubiló, el otro ya me dijo que se jubila en 3 meses. Entonces, pues eso es muy importante. Así es. Pues me llevó una frase que dijo el doctor Bernate y que el doctor Fernando, perdón, y creo que todos nos las tenemos que llevar, y es que hay que en esa línea, doctor Fernando, hace unas intervenciones atrás, usted nos decía que no hay un tipo penal
que realmente proteja este tipo pues lo que se vulnera, ¿no? Cuando se cometen este tipo de conductas. En ese sentido, ya también desde el punto de vista punitivo, las penas que se pueden llegar digamos, a presentar en los distintos delitos que hemos visto, realmente son efectivas, realmente cumplen su cometido, realmente estamos generando una, digamos, ojo, no lo cometa, se está generando esta pena, hay este castigo penal. ¿Cómo es esa disuasión que se da desde el punto de vista punitivo? Es que a mí me parece que las penas como tal no disuaden. La cantidad de pena como tal, alguien dice, uy, es que son 20, 30, 10, le da igual. Lo que disuade es la efectividad de condenas, es decir, que usted diga, no, a mí sí me van a fregar por uno, por dos, por tres, por cuatro, ¿verdad? Es decir, que funcione el proceso penal independientemente de la pena. Eso en realidad me parece que eh, detiene más a las personas que van a cometer los delitos. Pero si yo tengo un fiscal con 4.000 procesos que sé que no lo va a mover, pues no dice es que eso no va a llegar a ningún término. Entonces me parece que las penas son altas, son penas que son superiores a 4 años, son penas que no tendrían derecho a suspensión de condicional de ejecución de la pena, son penas que van de 6 años en adelante, son penas altas, pero ese no sería el problema. Si nosotros ponemos un delito de insolvencia punible con 50 años, créeme que van a seguir de todas maneras ocurriendo ese tipo de conductas. Lo que hay que demostrar es que la justicia está funcionando, que sí se están emitiendo condenas independientemente de la pena por ese tipo de conductas, que sí hay una política criminal encaminada a sancionar penalmente a las personas que fraudulentamente engañen a los acreedores. Volvemos al tema que es fraudulentamente, ¿verdad? Es un acto doloso que va encaminado a través de actos fraudulentos, engañar a un acreedor que legítimamente cree que le van a pagar y no le pagan pudiendo hacerlo. Entonces, me parece que más que eso es tratar de hacer unos procedimientos efectivos, unos procedimientos más ligeros y no tanto aumentar penas que en realidad es un tema que está más que probado que no disuade a nadie, eh, siendo una pena más alta. Y también cuando, digamos, hablamos que se van, o sea, que se van a seguir repitiendo este tipo de conductas, que las personas cada vez se vuelven más creativas para cometer este tipo de fraude, para seguir obteniendo créditos de manera ilegítima. En este sentido, cuando ya, y es bastante curioso cómo se invierte la carga probatoria, cuando la persona va a la entidad bancaria tiene que demostrar que tiene recursos y luego ya cuando está en la fase final tiene que demostrar que no tiene absolutamente nada y que pues es como esos memes y esos videos virales que hubo cuando pido la beca y se ponen con yo vivo debajo de un puente, yo no como desde hace 3 días y ya vemos cómo se invierte la carga probatoria en toda la cadena del proceso. Pero también las víctimas en este punto tienen una carga probatoria bastante grande porque tienen que demostrar que esa persona que está pasando por un proceso de insolvencia, que está alegando que no tiene recursos, pues realmente sí los tiene y los tiene, digamos, regados en diferentes fuentes y la víctima, su también en este proceso tiene una carga probatoria de demostrar que ahí está, ¿no? Que yo realmente soy una víctima, que estos recursos están, que hay que hacerle la trazabilidad y que claramente al no tener, digamos, un delito específico para este tipo de conductas, pero tampoco tener en muchos casos el insumo o los recursos o el músculo financiero para poder contratar una firma, para poder tener, digamos, todas las pruebas a la mano. Internamente, doctor Bernate, porque también entiendo que forma parte, digamos, de representación del sector, de diferentes bancos del sector bancario, cuando le presentan este tipo de escenarios, ¿cómo es, digamos, ese acompañamiento? Es decir, pues yo soy víctima, fui víctima, tuve que desembolsar 80 millones de pesos para este crédito. Sabemos que la fiscalía está llena de carpetas, de expedientes, de casos, hay alta rotación, pero ya aquí lo que se busca es pues confiar un poco en el aparato judicial y confiar en que aún interponiendo una denuncia pues se puede llegar a un feliz término, ¿no? Pero lo peor de eso es cuando la denuncia se devuelve, que también me ha El pasado. caso de la denuncia. Exactamente, cuando se devuelve. Es decir, no solamente la entidad tiene que tener una fortaleza en términos de una investigación forense que permita facilitar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, sino que
dos anotaciones adicionales. Uno va a conocer la verdadera cara de las personas cuando está en un proceso penal. Ese es el escenario donde nos mostramos en nuestra peor faceta. Entonces, seguramente la primera actuación que puede tener la persona que está denunciada cuando asiste donde el fiscal Fernando es decir, pues sí, pero yo tengo gente dentro del banco. Y usted déjeme a mí tranquilo, este crédito me lo otorgaron con estas facilidades y yo le cuento qué está pasando en el banco. Entonces, si no, uno tiene que tener la tranquilidad y la certeza de que los procesos de otorgamiento de crédito en el banco son totalmente transparentes, porque las denuncias penales no atan al fiscal. El fiscal puede decir, bueno, usted me denunció esto, pero en el curso de la investigación encontré esto. Y encontré que allá lo que tienen es un desorden espantoso. Encontré que son recursos del público. Encontré que aquí no se presentan las condiciones de crédito, que la persona no podía ser beneficiaria de un crédito, o peor aún, que esto me parece a mí puede ser una forma de lavado de activos. Entonces, venga, conversemos también de un enriquecimiento ilícito o de un lavado de activos, porque es cierto, la mayoría de las veces no pasa nada. El problema es que cuando pasa, pasa muy a fondo. Entonces, y además acuérdense que las evidencias tienen que ser obtenidas conforme a unos estándares, porque en estos procesos tenemos que partir de que la persona se va a defender. La persona no se va a acostar y bueno, llévenme a lo que quieran. La persona se va a defender y su defensa va por dónde. Primero, el desconocimiento de los estándares del banco para el otorgamiento del crédito, es decir, el eventual delito de administración desleal que comete la persona que otorga el crédito. Yo me llevé una condena de 12 años de prisión en el caso de Interbolsa porque básicamente otorgaban créditos a personas contra las cédulas. Entonces se dijo, bueno, perfecto, todo mal, pero aquí hay una administración desleal. Entonces, lo que lo tiene uno tranquilo es un correcto recaudo de la evidencia, pero un acompañamiento muy serio de estándares muy elevados que documenten muy bien los procesos de generación del crédito, una debida diligencia en cada uno de los créditos, porque hoy tenemos otro problema por donde creo que Fer también pasó en algún momento, que es la extinción de dominio, el riesgo de contagio que podemos tener como entidad si no atendemos en debida manera esos procesos crediticios. Y sobre todo, también por mi experiencia, tengan mucho cuidado porque a veces en los procesos de insolvencia existe la colaboración, el acompañamiento de funcionarios de la rama judicial, sobre todo de jueces del circuito, jueces civiles del circuito, que terminan por la vía de la, digamos, de la estructuración del equilibrio económico del contrato, generando prácticas de corrupción. Entonces, uno aquí tiene que jugar con todo, aquí tiene que prever todo, pero una entidad financiera que tiene un correcto acompañamiento en el otorgamiento de los créditos, en la recolección de evidencias, en el seguimiento de estos procesos, pues van a estar más tranquilos, porque el peor de los escenarios es cuando uno denuncia un delito y se le termina devolviendo por una indebida formulación de las políticas de crédito, etcétera. Y vuelvo y les digo, a un proceso penal, la gente va a defenderse y a defenderse como pueda. Total. Y es que adicionalmente muchas veces reaccionamos solamente cuando ya se nos devuelve la denuncia, ¿no? Cuando implementamos controles, cuando implementamos un sistema de gestión de riesgos, cuando hacemos un seguimiento adicional, digamos, a las políticas que se tienen, a la fuerza comercial, a la fuerza, digamos, de analítica de créditos, pues claramente esto es algo que debería ser previo y no ya cuando la denuncia lamentablemente se nos ha devuelto. Doctor Fernando, doctor Bernate, no sé si tienen, digamos, algún comentario de cierre, digamos, algún mensaje de esperanza para a los que estamos acá desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista penal, porque la gente quiere que se vuelva delito absolutamente todo y ya vemos con el doctor Fernando que ese no es la vía no es tipificar todo, la vía no es aumentar las penas, sino realmente pues que el aparato judicial funcione y que las víctimas sepan y tengan la confianza de que llegando y denunciando, pues aunque sea una pena de un año, pues realmente se va a obtener algún tipo de justicia en este escenario. No, yo simplemente, pues dejar, a mí no me parecería descabellado una conducta punible específica respecto a esta conducta, que es la insolvencia punible, o un eventual agravante en el en el fraude procesal por este tipo de creencias. Sin embargo, es que en el fraude procesal va destinado a un servidor público, pero entiendo que en este tipo, no soy experto en este tipo de procedimientos, hay trámites que adelantan incluso contra centros de conciliación donde no son servidores públicos y donde no podría entrar el fraude procesal a intervenir. Entonces, sí me parecería
que podría ser viable entrar a analizar la posibilidad de proponer una nueva conducta como esa insolvencia punible que hay en otras legislaciones y adicional a ello, esa posibilidad que tengan como abogados de colaborar en la presentación, en la intervención del proceso penal, me parece fundamental, porque en esa unidad de fe pública, de la cual fui coordinador ya hace unos años y hice parte, lo que predominan son los archivos. Entonces llega uno y dice, eso es civil, eso es comercial, eso no es de acá. Y llegan las personas, venga, es que ese pagaré es falso. No, eso es, vaya ante el juez civil y usted. Entonces, cuando a uno le llegan con soportes y lo convencen y le llegan con un insumo válido que le permite a uno entender que si se trata de una conducta punible, que hay un medio fraudulento, esa es la clave. El medio fraudulento, la utilización de medios engañosos seguramente va a facilitar la posibilidad de que el proceso penal, que es el proceso más efectivo, porque a uno que lo embarguen o que lo metan a la cárcel, pues seguramente que lo metan a la cárcel va a ser un poquito más de fuerza, va a tener un mejor final. Entonces, simplemente eso, yo considero que sí es un debate que puede abrirse respecto a la posibilidad de un nuevo tipo penal más específico que proteja concretamente a los acreedores, que proteja eh, directamente el patrimonio económico y no tener que cumplir otros requisitos que exigen otros tipos penales como es el fraude procesal. Y muchas gracias por la invitación, hombre. Bueno, no, yo lo que diría es que eh, es importante que, digamos, nos tomemos muy en serio esto, porque al final por esa vía, por ejemplo, vía fraude crediticio, donde se han amangualado funcionarios de entidades bancarias, jueces de la República, ¿en qué termina eso? En que hay ciudades de Colombia que ustedes lo saben, tienen vetado el crédito. Allá no damos crédito porque allá terminan no pagando, los jueces se ponen de acuerdo, se nos quedan con las casas. Entonces yo creo que una muy buena investigación interna, unos procedimientos de alta calidad, un buen acompañamiento legal que le explique, insisto, al fiscal frente a qué estamos y se lo mastique muy, muy relajado de manera que él lo pueda hacer, es el éxito. Pero además, pues piensa en una cosa adicional. Es cierto que la condena es terrible, es cierto que es horrible lo que viene, todo esto, pero yo que trabajo en esto todos los días le digo, peor que la condena es estar investigado. En últimas, cuando llega la condena ya pasó, uno sabe que comenzó el fin, así esté en una cárcel o en lo que sea, pero esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años a que me resuelvan es todavía peor que la misma condena. Y no olviden que el hecho de tener conocimiento de un crédito y no denunciarlo, si bien es cierto no es un delito, sí levanta unas sospechas muy fuertes sobre una investigación, perdón, sobre una dirección de una compañía. Es cierto, nadie tiene el deber de denunciar el fraude crediticio, de acuerdo, pero también es cierto que cuando se presentan prácticas de fraude crediticio que son informadas a la administración y la administración toma decisiones de no presentar eso ante la fiscalía, en términos penales seguramente no pasa nada, ¿cierto? Pero en términos de la administración de la compañía y más cuando estamos manejando dineros de las personas, pues es bastante delicado. Por eso el llamado que yo les hago es auditorías internas muy fuertes, procedimientos muy claros, acompañamiento de entidades expertas, denuncias, que no pase nada, listo, no pasó, pero yo fui y denuncié. Ustedes no se alcanzan a imaginar las personas, conocidas o no, que yo he logrado salvar porque en su momento dije, denuncie. Sea lo que sea, corra a denunciar que después miran allá qué hacen. Y la persona cuando se ve contra las cuerdas dice, yo denuncié, que allá no hayan hecho lo que sea, pero yo denuncié. Eso es muy importante en términos de un direccionamiento estratégico de las compañías. Bueno, preguntas, por acá hay una. ¿Alguien más tiene preguntas al fondo para saber? Me levantan la mano, por favor. Si no, tendríamos por acá una pregunta. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por todo el conversatorio. Pues mi pregunta va con respecto a los archivos. Pues mi área más que todo es de los archivos. ¿Cómo nosotros, como archivistas o personas que se encuentran dentro de los archivos, pueden colaborarle tanto a la fiscalía como a las bancas o a los consultorios de abogados en fortalecer la búsqueda de documentación? O sea, en el sentido de que muchas veces por falta de documentación y más que todo ahorita que se están manejando tantos archivos digitales, preservación digital, conservación digital, se están involucrando la pérdida de esos mismos archivos.
¿Cómo nosotros podemos ayudar y abarcar que esa información no se pierda y podamos colaborarles a ustedes que esa información llegue de forma más tangible a los jueces y a los fiscales? Pues antes era más difícil, Fer, porque tocaba imprimir todos esos archivos, sacar 3 fotocopias, entregarlos y a Fer le llegaban, eran las cajas. De hecho, pues yo no debería contarte esto, Fer, pero de hecho, cuando uno tenía al cliente muy emproblemado, utilizaba la teoría de la caja. Es decir, métale 300 cajas, que de ahí a que lea eso, pues el caso se ganó. O sea, cuando ya están muy emproblemados, era la teoría de la caja. Lleguen con un camión y verán que aquí no pasa nada. De ahí a que lo lean, resolvemos esto. Yo realmente no sé mucho porque lo que planteas es muy importante. Ni Fer ni yo somos expertos en gestión documental. El perito que va a llevar la defensa cuando Fer haga la acusación sí es experto en gestión documental y ese es uno de los aspectos que va a cuestionar. Nosotros, ni Fer, ni quien apodera a las víctimas o al acusado, es responsable de la gestión documental. No la sabemos hacer. Lo que necesitamos es contar con un apoyo de alguien que sepa cuáles son esos estándares, que sepa cómo se hace un archivo y que nos acompañe y que nos dé la tranquilidad de que en un juicio no van a salir con una teoría que nosotros no previmos, porque esto, como todo, se trata de precaver todos los riesgos. De manera que tenemos que estar acompañados de alguien que maneje la gestión documental, porque aquí sí estamos hablando de evidencia documental totalmente. Fer puede contarnos, por ejemplo, en accidentes de tránsito o en homicidio o en lesiones, pues se utilizan otros estándares y uno va con la tranquilidad de medicina legal. Pero aquí tiene que ir con un perito que le explique al fiscal, que le explique al juez que esa evidencia se recaudó y no solo se recaudó, se obtuvo, se almacenó y se presentó en debida forma, porque es muy complejo. Nosotros no trabajamos con el papel que le entregamos al juez y ese es un papel. Toca entregarlo, toca leerlo, toca saberlo manejar. No sé, Fer, qué estándares de gestión documental manejas tú en FEM. No, de eso simplemente reiterar la importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso, porque como tú dices, hay temas tan puntuales, tan específicos en el manejo de cada procedimiento, desde conocer el procedimiento de archivo de un documento que uno no maneja. Uno como fiscal dice, bueno, tráigame el documento y en un proceso la contraparte, la defensa, puede decirle, venga, es que ese documento fue mal recaudado porque tiene unas falencias en el procedimiento de archivo y uno dice, pucha, por ahí lo friegan a uno. Entonces, la importancia de la víctima que le traiga ese conocimiento personal de cada procedimiento específico es totalmente clave. Entonces, parte desde una base que es la debida recolección, archivo, custodia de un documento a la incorporación del proceso penal. Eso no lo puede hacer un fiscal solo. Uno le da una orden a un investigador que recolecte, vaya, allana, se trae esos en una caja y ahí quedaron, ¿verdad? Entonces, va y le sale le pueden a uno proponer más adelante la no incorporación o la inadmisión del documento porque no cumplió con las reglas. Entonces es importante que cada eslabón, en este caso, de la custodia, de la recolección de la información, conozca su proceso y pueda aportar para que eso fuera recolectado e incorporado en debida forma. Por eso es muy importante, supremamente importante, la participación de las víctimas con ese conocimiento específico que excede claramente tanto al fiscal como al investigador. Adicionalmente, en ese punto uno, desde ser perito y de recaudar, digamos, esa evidencia de manera directa, uno siempre valora mucho cuando las personas quieren poder, digamos, aportar estos documentos. Pero también hay que entender la responsabilidad que tienen estas personas al tener un elemento material probatorio que puede ser decisivo en un proceso penal o en otro proceso judicial. La invitación siempre es que dentro de las entidades se tenga un proceso de investigaciones internas para que se pueda entender cuáles son las responsabilidades del primer respondiente, qué hace la persona, la primera que tiene contacto con la evidencia, qué hace cuando la encuentra, cómo se debe preservar, cómo se debe registrar, quiénes han sido sus custodios en cada una de la parte del proceso y por eso se llama cadena de custodia, ¿sí? Si esta es la evidencia y yo la encontré porque trabajo en la oficina de archivo, pues yo tengo que recolectarla, tengo que recaudarla, tengo que garantizar su integridad, que al momento de que se le vaya a entregar, bien sea a la oficina de investigaciones internas del banco, de la entidad, o a la firma o a la fiscalía, pues se haya garantizado y se tenga un registro y trazabilidad
de quiénes han sido los que han tenido contacto con esa evidencia, ¿sí? Especialmente si estamos hablando de evidencia física. También sabemos que tenemos un gran componente de evidencia digital. Para ello tenemos expertos en informática forense que para ello tienen que garantizar una imagen forense de esa evidencia. Una imagen forense es básicamente una toma del ADN o una copia espejo de esa información, que si tú tienes un archivo en donde tenemos la evidencia de que hubo, y voy a poner un ejemplo, un certificado adulterado, pues esa información se le toma una foto, se le toma un ADN, tenemos un código específico que al momento de nosotros llevarlo a un juez y presentarlo como una prueba y analizarla, pues podemos decir, miren, comparen los códigos. La prueba que yo usé para demostrar que esta persona se insolventó de manera fraudulenta fue la misma que recogió la persona encargada de archivo en su momento y que es la misma que yo estoy aportando en este proceso. Si no se tienen un procedimiento de investigaciones internas claros de saber dónde son las fuentes de información y cómo recaudarla, pues podemos tener el inconveniente que nos comenta el doctor Fernando de que la prueba la inadmitan por una recolección ilegal o digamos un vicio en esa recolección que al final, pues, en cualquier peritaje, primero va a ser tumbado por la contraparte en segundos y más si es la prueba reina, si se quiere, dentro del proceso. Bueno, y ahí es donde, así como en litigando, cuidamos que a ustedes no se les pasen los procesos, los términos, los tiempos. Aquí nuestro aliado Ceballos y Holguín es experto justamente en toda esa cadena de custodia. Bueno, un aplauso para nuestros panelistas. De verdad.